7:38. Nos acompaña a esta hora el Procurador General del Estado, el doctor Diego García. Señor Procurador, buenos días. ¿Qué hace que la Procuraduría se involucre en este proceso? Muy buenos días. Buenos días. La Procuraduría General del Estado actúa a nombre del Estado fundamentalmente en el momento en que Chevron inicia en el 2009 un proceso de arbitraje internacional intentando que Ecuador se convierta en responsable de pagar cualquier valor que Chevron tuviese que asumir como consecuencia del proceso del Lago Agrio. Es una especie de juicio espejo del Lago Agrio, pero esta vez pretendiendo que cualquier factura la pague el Estado ecuatoriano, como que si éste fuese responsable de los daños que se causaron en territorio de las comunidades indígenas y que han motivado el inicio de ese juicio. Señor Procurador, ¿bajo qué criterio acude Chevron Texaco a este tribunal internacional? Lo sorprendente es que Chevron se pasa 10 años entre el año 1993 y el 2002 litigando en Nueva York para venir al Ecuador. El juicio realmente se inicia por parte de las comunidades indígenas en los Estados Unidos y Chevron discute durante 10 años que ese sea el foro conveniente para litigar y dice no, debemos litigar en el Ecuador. Ahí se produjo el evento, los posibles daños, vamos al Ecuador. El juez le dio la razón en cuanto a que había que venir al Ecuador. Y dijo que Nueva York no era el foro conveniente, que el foro conveniente era Ecuador. Entonces en el 2003 vuelve a comenzar el juicio, esta vez en el Ecuador. 10 años después, 10 años durante el 2003 al 2013, ahora Chevron discute que Ecuador no es el foro conveniente. Y la verdad es que si nosotros vemos las declaraciones que ha hecho Chevron en algunos programas, concretamente en el programa 60 Minutos en los Estados Unidos, Chevron termina diciendo que no quieren litigar en ningún lado. Es decir, para ellos no hay foro conveniente. Litigaron en Nueva York para venir al Ecuador, litigan en Ecuador no para irse de nuevo a Nueva York, sino para ir ante ningún juez. Ellos no consideran que deben litigar ante ningún juez. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría en torno a las acusaciones de la empresa que señalan que hubo intervención estatal durante el proceso? El Estado ecuatoriano en general ha sostenido que no es parte del proceso del Lago Agrio. Nosotros fuimos demandados en un proceso arbitral en el que consideramos que no debemos estar demandados tampoco, pero siempre dentro de este proceso dijimos que nosotros no hemos comparecido, no hemos intervenido, no hemos interferido, no hemos sido parte de ninguna manera en el proceso del Lago Agrio. Y no lo somos tampoco ahora, porque más allá de que podamos decir que hubo un daño y que ese daño está en manos de la Administración de Justicia, el Estado no tiene una intervención en ese proceso, salvo los jueces que son competentes para ello. En este caso, entonces, ¿cuál va a ser el argumento que van a utilizar ustedes ante este tribunal? Seguimos sosteniendo que el Ecuador no es parte y seguimos insistiendo al tribunal que debe exigir a Chevron que detenga esta campaña. El Ecuador ha pedido en unas medidas provisionales, un requerimiento de medidas provisionales presentado en junio de este año, que se detenga la campaña estratégica de Chevron en contra del Ecuador. Y hemos vuelto a insistir incorporando elementos relacionados con las publicaciones, las páginas web, los portales que mantiene Chevron exclusivamente para afectar al Ecuador. Lamentablemente todavía no hemos tenido una contestación del tribunal, pero el pedido del Ecuador es fundamentalmente que el propio tribunal tiene que detener la acción de Chevron para que esto se resuelva finalmente en derecho y no a través de comunicados o expresiones agresivas en contra del Ecuador por parte de Chevron. ¿Existe un criterio legal, señor Procurador, en torno a estas disposiciones que en su momento firmó el país de acudir ante tribunales internacionales? El Ecuador en su momento se sometió a tratados bilaterales de protección de inversiones, pero en el caso concreto de Chevron, el tratado
que ellos alegan que es el tratado que suscribimos con Estados Unidos a inicios de los 90, entró en vigencia recién en 1997. 1997. Es importante remarcar las fechas. Eso 1997. Eso es importante porque demuestra que aquí no hay una inversión protegida por ese tratado y que por tanto estamos discutiendo también en un arbitraje internacional que no corresponde. La explotación de Texaco Chevron culminó en 1992 sus actividades. En 1992 Texaco deja el Ecuador, por tanto deja de haber una inversión en el Ecuador. Y los tratados bilaterales de protección de inversiones protegen precisamente eso, inversiones. No existe la justicia retroactiva. No debe por qué actuar un tratado bilateral que entra en vigencia años después de que la inversión se ha ido. La inversión se fue en 1992, no hay más una inversión. No se puede aplicar un convenio firmado en el 97. Ahora, ¿esta razón legal la están presentando ustedes ante algún tribunal? Esto fue alegado desde el principio, en la etapa de jurisdicción, y el tribunal resolvió parcialmente a favor de la empresa Texaco, no a favor de Chevron, dejando esa decisión para lo posterior, pero es una discusión que no ha terminado. El Ecuador la ha mantenido durante todo el arbitraje internacional y aun si el tribunal no la aceptara dentro de su laudo, que aún no ha sido dictado, el Ecuador tendría que acceder entonces a un proceso de anulación de ese laudo por falta de competencia del tribunal. Señor Procurador, de los antecedentes en esta serie de juicios internacionales que han enfrentado a grandes transnacionales contra los países, el 99.99% los fallos han sido siempre a favor de las empresas. ¿De qué manera legal se puede contrarrestar esta situación en el campo jurídico? Esta no es una percepción del Ecuador ni un reclamo solo del Ecuador. Hoy en día la propia Confederación de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo está haciendo un análisis respecto del impacto del sistema de arbitraje internacional en contra de los países en vías de desarrollo y en general de los países receptores de inversión. De manera que ya no es solo una preocupación de Ecuador o países de la región latinoamericana, la misma preocupación existe en países de Europa Oriental, de África o de Asia, que están siendo demandados y que, al igual que el Ecuador, aunque en principio tuvieron resultados favorables, como el Ecuador también los tuvo, en los últimos años ven incrementarse procesos en contra de sus estados, con resultados negativos en contra de sus estados e inclusive con decisiones tan graves como la del caso Occidental. Finalmente, señor Procurador, ¿es real que muchos de los árbitros que integran estos tribunales han sido empleados de transnacionales o de empresas o cuando dejan de ser árbitros pasan a ser también funcionarios de esas mismas transnacionales? Lo que sucede es que el sistema de arbitraje internacional está integrado por árbitros que no están dedicados a tiempo completo al arbitraje internacional y que son abogados como lo soy yo, que tienen sus defendidos. Entonces, ellos, a la vez que son árbitros, pueden tener casos de otras empresas en los que los mismos intereses estén en discusión. De repente no manejados por ellos, pero por la firma de abogados de la que son socios. Entonces, o reciben casos después de las mismas empresas. Casos después y les interesa, en algunos casos, mantener una corriente de protección para que el sistema sobreviva, porque el problema es que este sistema, el sistema de arbitraje de inversiones, fue creado con la perspectiva de la protección del inversionista, no con una perspectiva de la protección general del derecho de las partes, sino fundamentalmente del inversionista. Es una distorsión del origen, es una distorsión del funcionamiento del sistema. Muchísimas gracias. Diego García, Procurador General del Estado, 7:07, hoy es viernes.